Corintios capítulo 14 y básicamente son conclusiones de lo que hemos venido estudiando los últimos domingos sobre los dones espirituales en la iglesia, las aplicaciones y pues esto cómo lo podemos aplicar, ¿no? A veces leemos estos capítulos y podemos preguntarnos, bueno, ¿y esto en qué puede edificar mi vida? Y puede ser en mucho. A medida que tú y yo vamos creciendo en la fe en Cristo Jesús, vamos a ir abrazando ciertas verdades de una forma distinta, porque es como veíamos hace 8 días, en parte conocemos, y también veíamos al apóstol Pablo hablando un ejemplo de cuando era niño pensaba como niño, ahora que ya no soy niño, pues pienso como un adulto, ¿no? Entonces, conforme tú vas estudiando estos capítulos durante tu caminar en Cristo, vas a ver que encuentras algo distinto siempre que lo vuelves a leer. Y algo que platicábamos hace 15 días, no hace 20 días, sobre la unidad del cuerpo de Cristo, veíamos que la iglesia, ¿qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú y yo modelamos a Cristo con otras personas. Podemos hablarles de Cristo, pero eso no es suficiente. La iglesia modela a Cristo, ¿no? Y eso es bien evidente con personas que no conocen al Señor y que a través de tu vida y de mi vida pueden conocer al Señor. Ahora hablábamos que un cuerpo tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función. Entonces, para que esta función se cumpla necesitamos dones y ministerios. Y hablábamos que todo creyente aquí tiene un don. No todos tienen un ministerio, esa es una realidad. No todos están llamados a ser pastores o maestros, pero todos tenemos un don. Y bajo esa verdad es que quiero, y Pablo a través de este capítulo 14 quiere darnos las aplicaciones prácticas de esto que hemos venido estudiando en capítulo 12 sobre los dones, capítulo 13 sobre el amor, y ahora pues esto cómo aplica, ¿no? Pero acompáñame ahí ya en tu Biblia, capítulo 12, vamos a leer el último versículo de los últimos 3 capítulos. Capítulo 12, versículo 31, desde el 30 vamos a leerlo, y hace una pregunta retórica Pablo, y dice, ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Procuren, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Así concluyó el capítulo 12. Procura un camino más excelente. ¿Y cuál es ese camino más excelente? Lo vimos en capítulo 13. Y vamos ahora sí al capítulo 13, último versículo también, que dice así: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor, ¿no? Entonces el camino más excelente, que nos decía el capítulo 12, es el amor. Pero empieza el capítulo 14 de esta manera. Dice, ¿seguid qué? El amor. Entonces un capítulo 12 nos dice el camino más excelente, el 13 se encarga de desarrollarlo y el 14 nos dice, sigue el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Sigue el amor. Y el camino para que la iglesia funcione es el amor, sin duda. Podemos tener muchos dones, podemos tener muchos ministerios, pero si no hay amor, la iglesia solamente se vuelve un club social o un círculo de amistades. Y eso es muy triste porque no se está reflejando a Cristo, que es amor, ¿verdad? Ahora, no sé ustedes si les ha pasado que han comprado un electrodoméstico y que se han brincado las instrucciones a pesar que dice, léase antes de usar, ¿no? Es muy común que no leamos las instrucciones. Bueno, yo conozco a alguien que sí lo hace. Mi suegro es alguien que lee todas las instrucciones. Yo antes me preguntaba, antes de conocerlo, me preguntaba, ¿quién lee todos estos libros, no? Todos estos papelería. Pues sí hay alguien, y yo sí conozco a alguien que lo hace. Y es muy bueno porque en verdad explotan el funcionamiento correcto de los aparatos. Sabe incluso hasta las bajadas de luz, los volts, todo para que el electrodoméstico funcione correctamente. Yo la verdad no, o sea, yo veo dónde está la clavija y conecto y se acabó, ¿no?
Pues hace no mucho compré una freidora de esas de aire y pues todo muy padre, ¿no? Las papitas, todo muy sano, ya no aceite. Pero nunca me di cuenta que traía una advertencia sobre la posición del dónde poner la freidora, y durante mucho tiempo la ocupamos en un lugar equivocado, entonces estaba tapando una rejilla. ¿Y qué creen? Pues que la freidora dejó de funcionar y que se calentó y ya no prende más. Y cuando estaba quitando la freidora para ya desecharla, vi la leyenda que decía: manténgase al menos 10 centímetros de la pared, y no estaba así. Entonces dije, qué burro soy, porque de haber visto esto, mi freidora seguiría sirviendo. Y esto mismo sucede cuando nos aventamos a usar algo sin estar preparados en el correcto funcionamiento. Por eso Pablo en los dones espirituales dedica tanto para explicar por qué un don mal usado va a hacer más daño a la iglesia del bien que puede hacer, ¿no? Y en este capítulo hay temas controversiales sobre los dones. Va a hablar sobre la lengua y la profecía. Mira, hay una realidad que dicen, y yo sí coincido con ella, dicen que las experiencias generan creencias. Lo que tú vives te genera una creencia. Y lo que tú crees va a modelar tu comportamiento. Y tu comportamiento finalmente se vuelve una cultura en donde tú te mueves. Yo sé que muchos de aquí vienen de algunas otras congregaciones. Personalmente yo vengo de una congregación, nacimos en una congregación pentecostal. Entonces, esas experiencias pentecostales, si algunos de ustedes no saben qué es eso, bueno, son experiencias muy eufóricas del mover del Espíritu Santo, donde personas caen, se revuelcan, se ríen por horas, hablan que huele a vino y empiezan un poquito de cosas medias extrañas. Yo nací espiritualmente después de eso, pero me tocó muchos años vivir esas experiencias en la iglesia donde mis papás iban. Entonces mis experiencias empezaron a generar una creencia sobre las lenguas y empezaron a poner sobre la gente el hecho de que si no hablabas en lenguas, pues no tenías el sello del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, como para ponerte un poquito del contexto de lo que yo creía en este aspecto. Y eso obviamente generaba un comportamiento en mí que buscaba, pues, hablar en lenguas a toda costa, porque si no hablaba eso quería decir que yo no era salvo. Y entonces me decían, tú empiezas a repetir 2 palabras sin sentido hasta que tu lengua se suelte y ya cuando estés hablando balbuceos ya estás del otro lado, ¿no? Y ese comportamiento se empezaba a normalizar. Y finalmente, pues, ya se volvió una cultura en la iglesia donde todos querían hablar en lenguas para poder sentir que ya eran sellados por el Espíritu. Grave error, mis hermanos, porque mucha gente se sentía frustrada por tratar de vivir esta cultura. Ahora, yo no sé, el otro extremo, no me tocó vivirlo, pero a lo mejor algunos de ustedes sí, iglesias más cerradas y tradicionalistas donde los dones estaban totalmente reprimidos y donde esto era una locura. Por ejemplo, iglesias bautistas, metodistas o otro tipo de iglesias donde reprimen por completo estas prácticas. Bueno, esas creencias de extremos son las que tenemos que quitarnos todas esas telarañas e ir a la palabra para que léase con cuidado, véase las instrucciones, no caigamos en errores por creencias del pasado. Entonces, ¿qué pasaba en Corinto? En Corinto había abuso de los dones. Había, como nos va a explicar aquí en este capítulo, estaban haciendo un uso desmedido de las lenguas y ese uso desmedido estaba descomponiendo la iglesia. Faltaba amor, había competitividad en ellos, una competencia no buena, porque también había desconocimiento del uso de las lenguas y de los dones, y finalmente terminaban en arrogancia y vanagloria, ¿no? Acuérdate lo que vimos en los primeros capítulos, se peleaban unos con otros, decían yo estoy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy mejor, tú eres un indocto. Entonces empezaban a pelearse y empezaba el cuerpo, ¿qué? A dividirse y a funcionar mal. No estaban reflejando a Cristo, definitivamente ese cuerpo no reflejaba a Cristo. Entonces, ¿por qué tú y yo necesitamos conocer esto? ¿O qué aplicación puedes tú sacar de esta lectura del capítulo 14? Bueno, muchos posibles escenarios pueden suceder. Hoy los que estamos aquí creo que nos conocemos en su mayoría, pero puede ser que lleguen hermanos, lleguen personas de otras congregaciones y al ver cómo son nuestras reuniones puedan decirte,
¿sabes qué? Aquí no está el Espíritu Santo. No sé si a alguno les ha tocado en alguna otra iglesia, pero hay personas que llegan y dicen, como no hay danzadera, como no hay gritadera, como no hay revolcadera, aquí no está el Espíritu Santo. Y empiezan a cuestionar porque no ven eso, ¿no? Porque para ellos el concepto del mover del Espíritu es una euforia colectiva. Y si no ven eso, dicen, pues aquí no está el Señor. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para hablar con la palabra. ¿Qué significa que el Espíritu Santo esté morando dentro del creyente? ¿Caerse al suelo? Eso no es una evidencia que el Espíritu Santo está dentro del creyente. Lo vamos a ver más adelante. Hay un pasaje en 1 de Juan 3 que lo vamos a ver. ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo mora en los creyentes? Pero sí es importante que tú y yo sepamos esto, porque aunque aquí no promovemos las lenguas, no estoy diciéndoles, ahorita vamos a hablar todos, a balbucear y todos vamos a entrar en un éxtasis. Nunca va a suceder eso. ¿Por qué aplica para nosotros aprender esto? Por lo que les digo, porque va a haber gente que sí lo cree y necesita ser llevada a la palabra. Entonces, vamos a orar, acompáñame a orar y empezamos ya verso con verso. Señor, te doy gracias porque nos das a través de tu palabra la sabiduría correcta, las instrucciones correctas para saber cómo guiarnos, para poder usar los dones, para poder modelar a Cristo en la iglesia, en este mundo, que la iglesia pueda reflejarte, Señor, y que no cometamos errores que puedan llevar al tropiezo de muchos. Yo te pido que me ayudes a explicar esta palabra y que podamos ser todos entendidos de ella y que no podamos desviar nuestro corazón hacia doctrinas o hacia ideas humanas, sino a lo que está escrito en tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que me das de guiar este tiempo. Ayúdame a ser un buen monitor de tus verdades. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos al verso 1. La instrucción creo que es bastante clara y les dice, sigan el amor, seguid el amor. Algunas otras versiones dicen, procura el amor y persigue el amor. Creo que la instrucción es más que clara. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Y dice, procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Mira, el que busque la iglesia el amor no significa que tiene que dejar los dones hacia un lado y evitarlos. Eso es un grave error también. La instrucción aquí es, sí busca amar, pero también busca los dones. Y la respuesta lógica de amar a la iglesia, pues es buscar los dones. Hace ratito estábamos orando sobre la necesidad que la iglesia va a empezar a tener en cuanto a enseñanza, en cuanto a niños, en cuanto a administración, en cuanto a muchas cosas, y yo solo no puedo. Los dones que Dios ha puesto en ustedes van a tener que operar para que esto funcione y podamos ir creciendo juntos de la manera que Dios quiere. Entonces, si solamente decimos, bueno, vamos a amarnos, vamos a tener compañerismos, vamos a pasárnosla bien y todo, no es suficiente. Hay que buscar los dones del Espíritu y que tú puedas moverte en estos dones para ser edificado. Y como te digo, no significa que amar o seguir el camino del amor signifique olvidar los dones. Por eso aquí dice, procura los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Y por qué pone Pablo este don de la profecía por encima de los demás? Hay un propósito. Recuerda 1 Corintios 12. ¿Cuál es el propósito de los dones? Vamos allá. Voltea tu Biblia nada más una hoja. 1 Corintios 12, 7. Dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu o el don para provecho. Entonces, si el don del Espíritu no es para provecho mutuo, vamos a tener un gran problema. Si es nada más para provecho propio, vamos a tener un gran problema. Y por eso Pablo aquí le dice, sobre todo profetiza. Profetizar, ¿qué es profetizar? Cuando escuchas algo, esta palabra de profecía, a lo mejor algunos se imaginan a Nostradamus, ¿no? O a lo mejor a los más contemporáneos, a estos señores que salen en la tele, que predicen el futuro, Madame Sassou y todas esas señoras, ¿no? Pero para los que hemos estado expuestos a corrientes pentecostales, el profeta regularmente es aquel varón que se para y empieza a hablar en castellano y empieza a decir, vosotros, mis amados, y empieza a cambiar hasta el tono de su voz, ¿no? Yo no sé qué concepto venga cuando hablamos de profecía, pero
lo correcto que está en la palabra, y lo vamos a ver, la profecía es hablar las verdades de Dios. Y sí, trae algunas veces un tono de predicción, pero más que predecirte tu futuro, te va a ayudar a ser una guía en cuanto a lo que debes vivir. Entonces Pablo les dice, profetiza, sobre todo que profeticéis. Dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este punto del contexto de Corinto, te decía hace rato, había una búsqueda obsesiva por las lenguas, y este énfasis excesivo hacía que dejaran al lado la profecía, y eso traía un desorden en la iglesia. Entonces, qué decepción era para aquellas personas que no podían hablar en lenguas, ¿te imaginas? Sentirse tristes porque si lo que dominaba eran las lenguas y ellos no podían hablarlas, pues se sentían que no servían para nada. Y fíjate, a partir de este versículo 2 hasta el 19, que es donde voy a llegar el día de hoy porque el capítulo es largo, lo voy a poner en dos partes, vamos a ver los principios que nos hablan de cómo los dones operan para un bien común, no para un bien propio. Y vamos a ver el contraste entre dos dones, que es la profecía y las lenguas, pero va a aplicar para cualquier don. Vas a ver más adelante por qué te digo esto. Entonces ahorita nos vamos a centrar solo en lenguas y profecía, y dice así, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién le habla? ¿Por qué? Pues dice, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para tres cosas, que son edificación, exhortación y consolación. Cuando hablemos de lenguas en todo este capítulo, en la traducción de la Reina Valera y en otra traducción de la King James de inglés, le ponen la palabra lenguas extrañas. En inglés dice unknown o lengua desconocida, pero el griego original no dice extrañas. Y esto es bien importante porque aunque lo pusieron ahí personas que tradujeron la Biblia con una no mala intención, se ha desvirtuado al creer que las lenguas extrañas son lenguas no humanas. Entonces eso no está en la traducción original, ¿sale? Y lo pongo ahorita, lo puntualizo porque si tú crees que las lenguas extrañas es a lo que se refiere Pablo, no se refiere a eso, son lenguas humanas, es un idioma, un lenguaje humano lo que va a poner aquí Pablo. ¿Por qué? Porque de hecho la palabra lenguas, que aparece aquí, en griego es la palabra glosa, que se refiere a eso, al lenguaje. Entonces, nada más quería hacer ese paréntesis. Fíjate, hoy hay muchas personas que hablan en lenguas. Tú puedes ver, ¿alguien aquí ha visto ese programa de Enlace? ¿Alguna vez vio ese programa de Enlace en su vida? Canal Enlace. Ajá, el televangelismo, y había profetas, y había... A lo mejor los más nuevos no saben de ese programa, pero en los 90s y 2000 fue un boom, un canal cristiano donde abundaba este tipo de prácticas de profecía, de enseñanza. Hay también enseñanza, pero hablaban también mucho en lenguas, y veías a personas que empezaban a decir Rambo saca la bazooka y a la babacé, y empezaban a decir palabras sin sentido. Y entonces lo que dice aquí la palabra es que nadie le entiende. Cuando alguien habla de esta forma, ¿acaso tú le entiendes? Nadie le entiende. Incluso si tú pusieras un traductor en línea de esas personas que hablan en lenguas, no detecta un idioma, porque son palabras sin sentido. Por eso Pablo aquí es muy claro y dice, pues el que habla en lenguas no le habla a los hombres, porque ningún hombre le entiende. Le hablará a Dios, porque por el Espíritu hablará misterios, pero el que profetiza, ese sí habla a los hombres. Por eso es mejor buscar la profecía. Ahora, aquí vemos el primer contraste. El primer contraste es, la lengua no habla a los hombres, la profecía sí lo hace. Pero no solamente habla por hablar, tiene un objetivo que es edificar, exhortar y consolar. La profecía, ¿te das cuenta? Tiene un mejor impacto y un mejor beneficio a la iglesia que las lenguas y el balbuceo sin sentido que se producen
solamente al hablar. Ahora, algunas personas dicen, bueno, estoy de acuerdo, pero profetizar no es hablar cosas que no estén en la palabra, sino profetizar es predicar la palabra. También ese sería un grave error, porque la palabra que ocupa Pablo aquí para profetizar es una palabra distinta a la enseñanza o a la predicación. Predicar es esencialmente una combinación entre la enseñanza y la exhortación, lo que yo estoy haciendo ahorita aquí, pero la profecía sí tiene elementos primarios de predicción y de revelación. ¿Por qué? Porque la profecía es hablar, es Dios hablando sobrenaturalmente, naturalmente, y voy a tratar de explicar esto. Es Dios hablando sobrenaturalmente a través de la gente y hacia la gente. ¿Alguien aquí ha experimentado el don de profecía, darlo o recibirlo? ¿En sueños? Yo conozco a alguien que sí, mi esposa sí ha experimentado a una profecía, y la chava que se lo dijo ni siquiera sabía que era profeta, ¿no? Pero fíjate, el don de profecía, como dice aquí, suele darse naturalmente para hablar cosas sobrenaturales. Muchas veces tú puedes estar profetizando a alguien sin saberlo, sin saber que eres un profeta. ¿Por qué? Porque muchas veces tú puedes platicar con alguien alguna palabra que Dios te ha estado hablando y puede ser la confirmación de una decisión que alguien tiene que tomar. Y entonces, sin darte cuenta, ya profetizaste a tu hermano algo que él estaba esperando una confirmación. Y fíjate, opera bien natural. Esto es bien claro, porque a veces tenemos indecisiones, a veces tenemos inseguridades sobre algo, y viene alguien y nos alienta con alguna palabra. Yo personalmente, con las palabras que luego nos comparten por el chat nuestros hermanos Jesús y José, a veces son cosas que vienen a confirmar algo que Dios ya está trayendo en mi mente, ¿no? Y empieza a ser un don de profecía que ni siquiera ellos saben que Dios, a través de lo que comparten, está confirmando cosas en mi vida, a lo mejor en su vida también. Pero te das cuenta, la profecía no es el que alguien y diga, así dice el Señor, y empiece a decir con un cuerno y con un shofar, y eso ya son métodos humanos. La profecía opera muy naturalmente y siempre es para edificar, exhortar y consolar. No se necesita toda esa faramaya y ese circo para que la profecía suceda. Versículo 4 dice, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Otro contraste, las lenguas se habla a sí mismo, porque pues en el mejor de los casos el Señor le da revelación en su mente de qué está hablando, pero es un individualismo el hablar en lenguas. La profecía no, la profecía es hablar al cuerpo de Cristo, a ti y a mí, y en este sentido es un colectivismo, tiene más edificación, por eso dice que es mayor o es mejor. ¿Es bueno hablar en lenguas? Sí, es mejor profetizar. ¿Por qué? Porque eso edifica, exhorta y consuela a tu hermano. Y luego aquí dice, más adelante en este mismo versículo dice, a menos que las lenguas alguien las interprete y la iglesia reciba edificación. Si yo ahorita cambiara mi lenguaje y empezara a hablar en balbuceos, ¿no? Bla, 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 y empezara a decir va, 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 ¿quién me va a entender? Nadie me va a entender. ¿Tendría algún sentido yo hablar en un idioma extraño y traducirme? Sería absurdo, ¿no? Mejor les hablo en el idioma que tú entiendes. Entonces, sería incorrecto que alguien empiece a hablar en lenguas y así mismo se empiece a traducir. Lo único que está haciendo es poner la gloria en él mismo, las personas se extrañan, ¿no? Y empiezan a decir, wow, el ungido, ¿no? Empieza a hablar idiomas muy extraños y empieza a captar la atención para él y no para el Señor. Y eso es muy peligroso. Y aquí Pablo dice, a menos de que alguien interprete, esto no tiene ningún sentido. Y dice versículo 6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina.
Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Aquí Pablo nos va a poner dos ejemplos de por qué las lenguas no debería de ser un motivo para que la iglesia abunde en ellas. ¿Por qué es superior la profecía? Pues bueno, porque se entiende, esa es la respuesta básica. Tú la puedes entender, yo la puedo entender. Pero si las lenguas no se entienden, pues qué provecho tienen, es lo que nos está diciendo Pablo. Y pone dos ejemplos para que nos quede todavía más claro. Dice la flauta y la cítara, o que es el arpa. Dice, si es tocada sin ningún sentido o sin ninguna nota, ¿cómo sería? Sería así. ¿Eso es música? No es música. Pero si yo empiezo a tocar un acorde, ¿te das cuenta? Ya puedo empezar a tocar una canción. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. Si se hablan palabras sin sentido, de nada aprovechan. Si se hablan palabras nítidas, tiene un mensaje. Y más adelante lo dice, y si la trompeta diere sonido incierto, versículo 8, ¿quién se preparará para la batalla? Tú sabes que en los batallones y en el ejército usan la trompeta para dar instrucciones, ¿no? Cada sonido que sale de la trompeta es para prepararse o para una retirada. ¿Te imaginas si tuvieran que dar una retirada y el que toca la trompeta tocara unas notas que no fueran de la retirada? ¿Qué pasaría? Habría confusión y el ejército terminaría siendo derrotado. Y lo mismo aquí dice Pablo. Si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Versículo 9. Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Mismo efecto que acabo de ejemplificar ahorita con el teclado, sucede con la palabra que no tiene ningún sentido o un idioma desconocido. Versículo 10 dice así: tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Para este punto cuando Pablo escribe esto, que es en el siglo I después de Cristo, pues todavía no habían venido a América y no conocían toda la variedad de lenguas, dialectos y todo lo que había acá. Sin embargo, Pablo ya en el mundo en el que vivía sabía de la variedad de idiomas que había y dice tantas clases de idioma que hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Has escuchado hablar las lenguas indígenas aquí en México? ¿Alguien ha tenido esa experiencia de hablar las lenguas, escuchar las lenguas? El náhuatl, el zapoteco, el mixteco, los mazahuitas. Aquí en el centro del país se escuchan más los mazahuas. Es una sensación muy distinta cuando escuchas, por ejemplo, el inglés, el alemán o esos idiomas más anglosajones. Y usan palabras muy cortitas, ¿no? Sonidos muy cortitos como puk, o como, bueno, los de Mérida y toda la zona de allá ocupan sonidos muy cortitos comparados con los sonidos de lenguajes, te digo, muy anglosajones. Pero todos los idiomas, lo que dice aquí Pablo, todos tienen un significado. Ninguno de ellos carece de un significado. Ahora, te decía hace ratito, hay muchas personas que empiezan a querer hablar en lenguas y empiezan a decir, tú solo di, alaba muchas veces, alaba, hasta que tu lengua se suelte y ya vas a empezar a hablar en lenguas. Grave error, porque aquí nos dice que debe de tener un significado. Entonces, esto es una muy mala práctica de querer hablar en lenguas repitiendo sílabas sin sentido. Y dice en el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. La palabra extranjero que aquí se está usando es la palabra bárbaro. ¿Alguien sabe el origen de la palabra bárbaro? Para los egipcios, toda persona que no hablaba su idioma era un bárbaro.
¿Sabes por qué y esto es verdad, verídico? Si quieres saliendo aquí entras a Google y lo buscas, si no me crees, pues a mí se me hizo muy anecdotario, pero es una realidad. Porque cuando ellos hablaban con alguien que no sabía egipcio, que no era su idioma, lo único que escuchaban era ba, hasta que bárbaro. Ese era el significado de la palabra bárbaro. Alguien que no habla tu idioma, pues es un bárbaro, es un extranjero, ¿no? Que esta es la palabra que ocupa aquí Pablo. Entonces para ellos no tenía ningún significado. Y dice aquí lo mismo, si tú hablas en una lengua que no conoces, pues eres extranjero para ello. Y el que te escucha, pues también no entenderá lo que dices y serás un extranjero para él. Por lo tanto, versículo 12 dice, así también ustedes, que tanto anhelas los dones espirituales, procura abundar en ellos para edificación de la iglesia. Lo que les está diciendo es, las lenguas no edifican a nadie. ¿Acaso te edificarán a ti si las entiendes? Y si no las entiendes, pues ni a ti te edifican. Y esto es bien importante. Porque, mira, es un tema, le decía a Diana, no, y me estoy conflictando mucho porque hay muchas posiciones respecto a esto. Yo conozco a creyentes muy instruidos en la palabra que dicen que ellos sí tienen el don de lenguas y que lo ocupan en sus tiempos devocionales y lo hacen en sus tiempos devocionales, etc. Y son personas que están muy alineadas a la palabra. También conozco a otras personas que no están alineadas a la palabra y que practican esto cada domingo, ¿no? Yo no tengo una posición, no puedo ponerme en una posición de quién tiene la verdad o no, porque yo no tengo el don de lenguas. O sea, yo nunca he hablado en lenguas en mi cuarto o nunca he hablado en lenguas porque para mí no se ha dado ese don. Pero si alguien de aquí lo tiene y lo usa en su intimidad y entiende lo que Dios le está dando a través de las lenguas, gloria a Dios. Pero si alguien lo practica solo por una costumbre, pues creo que sería bueno reconsiderar esto, ¿no? Que Pablo nos está poniendo aquí. Si tú no entiendes las palabras que estás hablando, eres como un extranjero y creo que ni tú mismo te estás edificando. Y por eso aquí dice, procura el don que sí edifica, versículo 12. La aplicación de los mejores dones. Creo que este es el versículo clave de la enseñanza del día de hoy. En la traducción Dios habla hoy, que es la Biblia de los católicos, por cierto, dice, por eso, en este mismo versículo dice, por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que les ayudan a edificar la iglesia. Si tú vamos a cambiar un poquito esto, la palabra lenguas o el don de lenguas por otro don de los que tenemos ya enlistados o que les compartí ahí en el grupo, lo sustituimos, pues te vas a dar cuenta que hay dones que buscan lo colectivo y buscan lo individual. Por ejemplo, el don de sanidad, o el don de conocimiento, o el don de fe. Si el don de sanidad que Dios te ha dado lo ocupas solo para ti y no para otros, te das cuenta, es el mismo corazón que el don de lenguas, solo buscas edificarte a ti mismo y eso no está edificando al cuerpo. O el conocimiento, hay gente aquí que sabe mucho de la palabra de Dios, que conoce los misterios de Dios, pero que se lo guarda para sí mismo. Entonces, el versículo 12, pues no se está cumpliendo porque anhelas un don, pero lo procuras para ti mismo y no para edificar a la iglesia. Lo mismo sucedería con la fe, con la enseñanza o incluso hasta con el liderazgo. Si Dios te ha dado ese don de liderazgo y lo guardas para ti solamente, pues no estás abundando en los dones que edifican a la iglesia. Y versículo 13, vuelve al tema de la lengua, dice, por lo cual, el que habla en lengua extraña pida oración para poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si tú subrayas tu Biblia, de este versículo 13 hasta el versículo 19, vamos a ver la palabra entendimiento muchas veces, y creo que este es el mensaje de estos últimos versículos de esta porción, el entendimiento. Si tú vienes a la iglesia
y no despiertas tu entendimiento, puedes cantar una canción como la que estábamos cantando hace ratito, Creo en ti, o ¿Quién es el Rey de Gloria? Y podemos repetir una canción sin entendimiento. Pero aquí lo que nos está diciendo Pablo es, pidamos oración para interpretar las lenguas, pero aplica lo mismo para poder interpretar el conocimiento, para poder interpretar nuestra alabanza, porque mucha gente canta en las iglesias, Señor, te entrego mi vida, tú eres todo para mí, excepto cuando juegue el América contra el Toluca, porque entonces ese día ya no eres todo para mí, y entonces cantan cosas que no son reales. Lo mismo sucede con el conocimiento o con otros dones, ¿no? Necesitamos tener el entendimiento para poder aplicarlos correctamente. Y dice aquí, si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Versículo 15 hace una pregunta. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también ¿con qué? Con entendimiento, mis hermanos. ¿Y este entendimiento cómo lo vamos a obtener? Solamente a través del estudio de la palabra de Dios, a través de una comunión en oración con Él y a través también de relacionarnos unos con otros. Algo que me decía el otro día Moni, que tenías un devocional con Joe, ¿no? Y que ahí ocupabas ese tiempo para aclarar tus dudas sobre muchas cosas que hablamos aquí, que a veces son como medias extrañas. Y esa parte te ayuda a reforzar tu entendimiento. Lo mismo deberíamos de hacer todos, no quedarnos solamente con lo que escuchan aquí, sino que puedas también, a través de la comunión unos con otros, platicar con otros hermanos y poder aclarar dudas y edificarnos mutuamente. Ahora, hago un paréntesis para eso, o sea, estamos también orando para que Dios nos permita abrir espacios nuevos donde podamos, no en una reunión igual que esta, sino en un discipulado, en reuniones de oración, en reuniones incluso de hasta adoración, poder edificarnos siendo un poquito más informales con esta estructura de yo solamente hablar y ustedes escuchar, sino que podamos interactuar más en otro tipo de reuniones. Pero no queremos hacer discipulados nada más como para darles un libro, que se aprendan versículos, que pasen el examen y que pues ahí se ven. No, ese no es nuestro motivo. Nuestro motivo es conocerlos, conocernos, saber qué dudas tienen sobre el Evangelio, sobre la verdad que está en la Biblia, y que intencionalmente nos hagamos discípulos, no por una estructura, sino por amor. Entonces, queremos que esos espacios puedan abundar en esta iglesia y podamos aclarar y empezar a incrementar nuestro entendimiento de la palabra. Y luego aquí dice también, versículo 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Si empezamos a hablar cosas extrañas y gente nueva viene y nos visita y no entiende lo que estamos hablando porque estamos hablando en lenguas, pues ¿cómo van a poder decir amén? ¿Cómo van a poder decir tienen razón estos cuates? ¿Cuál sería la consecuencia de alguien no creyente escuchando cosas que no entiende? Versículo 16 dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Más adelante en este capítulo lo vamos a ver, donde incluso los incrédulos, bueno, me voy a saltar un poquito, vamos a spoilear la siguiente lección, bueno, la siguiente semana. Versículo 23, ahorita regresamos a donde veníamos, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿qué dirían? ¿Cuál sería la pregunta que se harían? ¿No dirán que estos están locos? Entonces, estar hablando en lenguas, estar diciendo cosas sin sentido, puede ser que muchos terminen burlándose del Evangelio por ver este tipo de prácticas en las iglesias. Por eso Pablo dice, abunda en la profecía, deja a un lado las lenguas, Corinto, busca mejor lo que es mayor y deja a un lado lo que solamente te edifica a ti. Regresamos al versículo 17. Dice, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado.
Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y aquí podría parecer que Pablo se está haciendo el muy espiritual, ¿no? Si tú lo lees directo, dices, ay, pues este Pablo presumido, ¿no? Dice que él habla más lenguas que ellos. ¿Cómo Pablo podría decir esta sentencia? ¿O cómo podría saber que habla más lenguas que los otros? Parecería un poco jactancioso, pero si quitamos el tema de lenguas extrañas y nos quedamos con lenguas o idiomas de los humanos, pues Pablo sabía hablar varias lenguas. Sabía hablar el hebreo, el arameo, el griego, y probablemente los griegos solo sabían hablar el griego y una que otra lengua, ¿no? Romana quizás, o alguna otra lengua. Pero Pablo no está hablando de yo soy más que ustedes en este sentido, sino lo que está diciendo es, yo podría ponerme a competir con ustedes, pero no lo hago porque eso no sirve de nada, es basura, es tiempo perdido. Dice, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento y con tu entendimiento para enseñarles que 10,000 palabras en lenguas desconocidas para sorprenderte. Fíjate en este comentario. Si nosotros promovemos este uso desmedido de los dones, mucha gente se puede sorprender, pero muy poca gente puede edificarse. Muy poca gente sale instruida en la palabra, porque salen más envanecidos por lo que vivieron, por el éxtasis emocional que vivieron, que por la revelación de Jesucristo a través de su palabra. Por eso aquí la palabra clave es entendimiento. Y eso es en lo que quiero que tú y yo nos movamos. Porque sí, les repito, no hablamos en lenguas aquí en esta congregación y puede decir, bueno, pues esto le tocaba a ellos, ¿no? Pero puede aplicar en otro tipo de dones donde estemos ejerciéndolo sin entendimiento adecuado. Y como palabra clave de entendimiento, necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a entender estas verdades. ¿Por qué? Porque algunos erróneamente dicen, el Espíritu me posee, y empieza, no dudes que algún día, espero que no, pero sé de otras iglesias donde ha sucedido, llegan visitas o llegan personas de otras iglesias y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a balbucear, ¿no? Alguien ahí donde están ustedes sentados. Entonces, les ha pasado a hermanos que llegan y dicen, hermano, por favor, contrólate. Y dicen, no puedo, porque no les hacen caso, y personas que están al lado no puede porque está poseída por el Espíritu Santo y está hablando en lenguas. Déjame decirte una verdad, y esto es bien importante, el Espíritu Santo no posee a las personas. El Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, acompáñame allá, Juan 16:13, porque esa es una gran mentira que se ha infiltrado en la iglesia, que son poseídos por el Espíritu Santo y por eso hablan y empiezan a hacer desorden en la iglesia. Eso es una mentira. Juan 16:13, ¿qué nos dice? Jesús hablando sobre el Espíritu Santo. Ajá. El Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que hablan de mí. ¿Te das cuenta? Os guiará. El Espíritu Santo te guía, no se mete dentro de tu ser y te obliga a hacer cosas que no quieres. Lamentablemente este comportamiento de posesión solamente lo vemos en los demonios. El demonio sí posee a las personas, y los demonios sí poseen a los humanos y les quitan la voluntad. El Espíritu Santo no. Entonces, alguien que ponga desorden, que yo te repito, espero que no lo vivamos aquí, pero argumentando que está siendo poseída por el Espíritu Santo para poder manifestar lenguas o manifestar comportamientos inadecuados, lo que la palabra nos enseña es que el Espíritu guía tu entendimiento para poder aplicar los dones. No hay dones que se apliquen sin un control o una voluntad propia
Solamente si hay una posesión demoníaca, bueno, ahí sí no hay voluntad del hombre. Y en Hechos 2:4 se escudan mucho, ¿no? Porque dicen, no, pero es que en el Pentecostés, vamos a Hechos 2:4. Muchos se escudan ocupando esta porción de la palabra para poder manifestar este tipo de comportamientos eufóricos en las congregaciones, donde dice aquí, en Hechos 2:4, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, dice, no, pues fueron llenos. Entonces, por eso, incluso en el versículo 2:13, otros se burlaban, decían que estaban llenos de mosto, ¿no? De droga. Pero Pedro les dice bien claro, en el versículo 14, les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como tú supones, pues, puesto que es la hora tercera del día, y bueno, para esta hora en la cultura, eso era imposible que estuvieran alcoholizados o ebrios las personas, porque tenían reglas en cuanto al consumo de vino. Y Pedro es muy claro, o sea, no están ebrios, tienen el control de lo que están haciendo. Y esta es una verdad. La manifestación del Espíritu Santo en lenguas no es algo sobrenatural que impida que tú tengas el entendimiento de lo que estás haciendo, o algo que sea un éxtasis del cual no te acuerdes. Muchas doctrinas, muchos falsos maestros promueven esto, el descontrol en la iglesia, argumentando que es una llenura del Espíritu Santo, pero la palabra es bien clara respecto a la llenura del Espíritu Santo en 1 de Juan 3:24. Vamos allá. ¿Cuál es la evidencia de que tú y yo como creyentes estemos llenos del Espíritu Santo, aunque no hablemos en lenguas, aunque no estemos tirados en el suelo por una administración del saco santo del pastor, aunque no estemos como esas prácticas que se ven en la televisión? 1 de Juan 3:24. ¿Quién me ayuda a leerlo? Y el que guarda sus mandamientos está en él, y en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Permanecer es la mayor evidencia de que tú estás lleno del Espíritu Santo. La permanencia en el cuerpo, la permanencia en el Señor, es la mayor prueba de que el Espíritu Santo está obrando en ti y en mí. El día que tú y yo empecemos a separarnos, el Espíritu Santo te redarguye, te constriñe y te dice, hey, estás tomando decisiones que te están alejando de mí, y te vuelve a meter al redil. Entonces, terminando con esto, vamos a Corintios, ya estoy acabando esta primera porción. ¿Qué nos dice Pablo en el último versículo de esta predicación, que es el versículo 20? 1 Corintios 14:20. Les dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Lo voy a leer en la traducción Nueva Viviente, que también me gusta cómo lo explica. Dice, amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas, sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. ¿Por qué es importante que tú y yo estudiemos esta porción de la Biblia? Porque a veces como creyentes las iglesias anteponen sus deseos de ser reconocidos como el profeta, como el intérprete, como el que tiene mayor revelación, y eso es un gran peligro para las congregaciones, que empiezan a anteponer los dones sobre el amor y empiezan a buscar los dones que solamente glorifican a la persona. Déjame terminar con 2 de Timoteo 4, versículo 3 al 5, donde Pablo es muy claro con una advertencia a Timoteo, y muy claro también para la iglesia hoy en día respecto a estas verdades o estos asuntos internos. Dice así, lo voy a leer en la traducción, en la Reina Valera dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán de la verdad
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Lo voy a leer ahora en la traducción viviente. Dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Mira, mi hermano, podemos meditar en esto. Invertimos el 60-70% de este servicio en el estudio de la palabra. Invertimos otro 20% en la oración y otro 20% en las canciones. Y a lo mejor algunas personas te van a decir: qué aburrido es esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en otra iglesia de unos cuantos metros o kilómetros de aquí, pues está más padre porque es como una pachanga, ¿no? Y entonces pues puedo hasta incluso hacer la zumba espiritual y relajar los músculos y pasármela muy a gusto. Y ustedes son unos aburridos. Segunda de Timoteo 3, 4 y 5 te dice: algunos con comezón de oír lo que quieren oír, se amontonan maestros de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Y entonces no soportan la verdad, no soportan la sana palabra. Y no te extrañe, mi hermano, que si algún día tú invitas a alguien, te pueda decir: es que esto ni es iglesia, es que esto le falta para ser iglesia. Está sucediendo esto que Pablo había advertido, que no tolerando la sana palabra, terminan buscando maestros que les llenen el oído. Pero no te preocupes, el Señor es muy claro en esto. No va a quedar en tus manos convencerlo. No de que lo traigas aquí, no me malentiendas, sino de que realmente conozca al Señor de la palabra y no al Señor de una religión. Dice la palabra de Dios, es muy clara en esto, que el que convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Entonces, más bien ora al Señor y que tu Espíritu Santo te ayude a compartir de otros la verdad de la palabra de Dios y que Él se encargue del resto. Yo aprendí a confiar en esto, te voy a ser sincero. Cuando yo decía: es que yo a veces me trabo mucho, ¿no? Mi lengua se traba cuando luego traigo una idea y digo otra. A lo mejor ya te has dado cuenta, se me lengua la traba. Y decía: no, es que no puedo yo enseñar la palabra de Dios porque me trabo mucho. Pero el Señor me dijo: no depende de ti, depende de mi espíritu. Entonces, si te has dado cuenta, trato de orarle al Señor diciéndole que lo que yo diga mal, que el Señor se encargue de sellarlo correctamente en sus corazones. Y yo espero que así sea, que el Espíritu Santo haga la obra. Lo mismo va a suceder con estas personas que a lo mejor has invitado, que a lo mejor les has hablado y te dicen: no, por esto, por otra razón, porque a lo mejor yo busco ese tipo de experiencias o ese tipo de cristianismo. No te desgastes, pídele al Espíritu Santo que Él se encargue de hablar la verdad y de convencer de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que traen en su mente este tipo de doctrinas. Y descansa en ello. Y ahora la enseñanza para ti y para mí es: busquemos el don con entendimiento, busquemos el don que edifica a otro, no busquemos solo lo nuestro. A mí me gustaría mucho ver a varios de ustedes enseñando en este lugar. Sería para mí un honor ver cómo el Señor despierta en ustedes los dones de maestro, de enseñanza, de exhortación. No está monopolizado este atril, ¿no? Yo estoy ahorita como responsable, pero no es exclusivo de Alfredo, ni de Alan, ni de Joe. Así que yo espero ver que ustedes también puedan en algún momento estar aquí también sirviendo. Y no solo en este servicio, sino también en otras cosas. También tenemos área de niños que necesita mucho servicio. Tenemos también administración, que la iglesia conforme vaya creciendo va a tener más necesidades y mejor administración va a requerir. La oración. Hay gente que a lo mejor aquí tiene el don de querer motivar y exhortar a la oración y adelante.
necesitamos este tipo de dones funcionando y activos en la iglesia para poder edificarnos unos a otros. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocer, cuál don Él nos ha dado, y con el entendimiento adecuado poder abundar en Él para edificación no nuestra únicamente, sino también para edificación de la iglesia. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque a través de este escrito de hace muchos años tú sigues hablando a tu iglesia. Esto no caduca, Señor, esto tiene una vigencia eterna y tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de los corazones y los escudriña, los deja desnudos. Señor, yo te pido que esta palabra que hoy nos has dado venga a cada corazón de nosotros y nos muestre la necesidad de abundar en los dones de mayor edificación al cuerpo. Sabemos que este cuerpo que tú has levantado en Toluca, aquí en Calvary, tiene necesidades, Señor, que tú irás supliendo con uno o con otro, pero las irás supliendo. Señor, yo te pido esta mañana que puedas darnos el entendimiento para usar nuestros dones de forma correcta, bajo el camino más excelente que es el amor. Quita de nosotros toda actitud pasiva y también toda actitud que no busca más que lo suyo, Señor. Sabemos que tú nos has dado diferentes dones. Algunos serán visibles en este lugar, algunos serán visibles en los trabajos de cada uno de mis hermanos, algunos serán visibles en los hogares de cada uno de mis hermanos, pero activa su don, Señor. Activa ese don que modele el cuerpo de Cristo con aquellos que no te conocen. Danos la sabiduría adecuada para poder aplicar esto, y también danos el amor para corregir cosas que no están bien en nuestro entendimiento, Señor. Te doy gracias por esta palabra y descansamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén.